Nat, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Excited para nuestro episodio número 3. Bienvenidos a todos aquí a De Aquí y de Allá Podcast. Yo soy Sophie. Y yo soy Nats. Hoy les damos la bienvenida emocionadas porque el tema es muy bonito. Es un tema un poco difícil de hablar públicamente. Entre nosotros lo hemos hablado antes, pero la verdad es que es un tema que lleva, conlleva mucha vulnerabilidad. Sí, Así que, valentía. Valentía, queremos conversar sobre la ansiedad y la salud mental y nuestro proceso en esos temas, en esas dos cosas. Definitivamente. Y pensamos que es bien importante darle voz a todo esto que está relacionado a la salud mental, porque para bien o para mal es algo muy normal, en el sentido de que le ocurre a muchísimas personas, pero pues tal vez muchas personas no se atreven a hablarlo, a decir lo que están viviendo y cómo se están sintiendo, así que nosotras, que lo conversamos mucho entre nosotras, queremos compartirlo con ustedes. Quitarle ese tabú que lleva, con el que probablemente crecimos las dos en casa, donde no se habla de la salud mental. Y lo hablamos un poquito el otro día cuando uno le preguntan cómo estás y uno va directo a estoy bien, pero verdad, ¿cómo estás? ¿No? Y eso va de la mano con la salud mental. ¿Cómo estás? Pero en serio, ¿cómo estás? Y abrir esos espacios de poder ser vulnerables y poder decir, en verdad, no estoy bien y necesito ayuda, o me estoy sintiendo súper ansiosa y no es el momento para que salga de mi casa a esta fiesta que me habían invitado y que me siento obligada a ir. Hay un sinfín de ejemplos de momentos donde por expectativas externas o por el tabú alrededor del tema de la salud mental, nos ponemos en situaciones incómodas que lo que hacen es hacerlo peor. Sí, y mencionas algo interesante, que es esta práctica que estamos llevando a cabo de que cuando nos preguntamos una a la otra cómo estás, y yo lo estoy practicando, tengo una amiga en particular, Agnes, si me estás escuchando, te envío un beso, de cuando le preguntamos a alguien cómo estás o cómo está, porque lo hacemos un poco por educación, un poco por costumbre, porque nos interesa esa persona, estamos acostumbrados a, bien, ¿y tú? O cuando uno pregunta, ¿cómo estás? Te dicen, pues aquí, llevando el carro al car wash. No, es que yo no te estoy preguntando qué haces. Para un momento, piensa cómo te sientes, cómo estás. Cuando yo busco a mi hija por las tardes en la escuela, usualmente le pregunto a Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus emociones y cómo está tu corazón? Y pienso que es una práctica bonita para compartirla, ¿no? ¿Sí? Entre nosotras, con nuestros seres queridos y en general, y con nosotras mismas. Claro. Preguntarnos de vez en cuando cómo estoy, cómo me siento. Totalmente. Y creo que no había escuchado esa idea de cómo estás. Repito otra vez. ¿Cómo le digo a Daniela? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus emociones y cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes? Me encanta. Creo que eso puede ser un buen journaling prompt. Si hay Sí. gente por ahí que le gusta hacer gratitude journal o journaling en la noche o en la mañana o whatever, como parte de tu práctica personal, esas 3 preguntas pueden ser muy enriquecedoras. Voy a tratar de aplicar. Y ese tema de journaling y prácticas personales lo hablaremos en otro momento porque tenemos hot takes, unpopular opinions. Sí, Pero ese es para otro episodio. sí, para otro episodio. Sí. Pero nada, no sé si quieres empezar contándonos un poco de tu experiencia con ansiedad y pues vamos a contarles nuestras historias y queremos después tal vez llevar a compartirles cómo hemos descubierto que las herramientas que nos ayudan a sobrepasar esos momentos de ansiedad y de pues generar esa salud mental. Así que, no sé si quieres empezar. Claro, pues mira, como hemos compartido en episodios anteriores, nosotras hemos buscado herramientas con profesionales de la salud, ¿verdad? Y eso me permite a mí identificar o recordar o ponerle nombre a ese feeling de ansiedad. Y mi primer recuerdo de ese feeling, yo tenía 4 años. Y me acuerdo que tenía 4 años, entre 3 y 4, cumplo en diciembre, o sea que podía estar entre los 3 y los 4, porque estaba en prekinder. Y yo tengo esa imagen grabada en mi mente. Sofía, yo cierro los ojos y me veo sentadita en el piso porque dibujaban un círculo, ¿verdad?, en el suelo y nos sentábamos todos. Ese feeling de en la boca del estómago,
como de tristeza, como soledad, era bien raro y para una niña tan, ahora miro a esa niña y a mi niña interior con mucha autocompasión, pero a la misma vez está bien fuerte que una Sí. niña de 4 años o de 3 años se sienta así. Y bueno, nada, al pasar los años, pues fue una sensación que sentía Claro, que ya estabas constantemente, teniendo esas claro, experiencias desde tan joven. desde chiquitita, sin poderle poner un nombre, sin saber qué era ni cómo expresarlo, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo, sí, perdón. No, iba a preguntar que en eso, o sea, obviamente que está bien difícil y es algo que está cambiando un montón en la sociedad hoy en día, en cómo en casa los padres están empezando a ser un poco más abiertos a hablar de los sentimientos y en verdad, dig deep y darle las herramientas a los niños, y me imagino que lo has trabajado tú con Claro. Dani siendo madre, para poder ponerle nombre a esas Las cosas emociones. y cómo, o sea, cómo lo viviste tú de chiquita. Me imagino que eso no era algo que estaba muy presente y no es que tus padres lo hicieron mal, es que no era una herramienta que los padres tenían, no era bueno, yo hablando como si fuese una mamá, pero siento que es algo que la evolución que con los años hemos aprendido y se ve mucho más, y yo sé que cuando yo sea madre yo voy a querer aplicar métodos distintos que están saliendo a la luz poco a poco, de no necesariamente tiene que ser gentle parenting, pero poder proveerle las herramientas a los niños chiquitos para decir, no, no te quiero dar un abrazo, o en este momento necesito X, o sea, tener el vocabulario correcto y la valentía y el espacio, el safe space de poder decir, necesito ayuda, no me siento bien, mami, ¿qué es lo que estoy sintiendo si me siento de esta manera? ¿Cómo fue para ti ese? Pues mira, como estabas mencionando, desde mi punto de vista, que lo viví de pequeña, que de adulta fui buscando la ayuda para adquirir esas herramientas y que ahora soy madre, puedo mirar también con amor y compasión a mis padres y a la generación, a esa Exacto. generación y a las anteriores, porque eso no se hablaba. Sencillamente no era ni siquiera bien vista la conversación de salud mental. Entonces no era algo que a lo mejor que yo recuerde traía a la mesa porque no era una conversación, ¿verdad? Por las razones que sean, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Pero ahora que soy madre y que fallo mucho porque soy un ser humano y tengo mucho para aprender, trato de estar consciente en la medida de lo posible para que Daniela tenga ese vocabulario y tenga ese espacio para conversar y explicar cómo se siente. Como yo le digo, use your words, utiliza tus palabras y trata de describir lo que estás sintiendo, aunque no sepas ni cómo hacerlo. Y mientras yo se lo digo a ella, es un proceso que trato de aplicarme, porque no tengo las respuestas para todo, evidentemente. Estoy completamente de acuerdo y creo que es de las cosas más importantes, pues siempre poder aprender y decir, esto lo hacía antes y ya sé que hay una manera mejor de hacerlo, ¿no? O sea, eso es un tema para otro momento también, porque Claro. es bastante denso, pero poder reconocer que puedes hacerlo mejor y aceptar, antes no estaba haciéndolo bien, o ahora estoy ganando más conocimiento y estoy entrándole más a este mundo de wellness, de bienestar, de lo que sea, y puedo aplicar ese conocimiento a mi vida de otra manera. Y compartirlo con los demás, no solo en mi caso con mi hija. Tú y yo, cuando tenemos estas conversaciones, nos damos herramientas, ¿no? Sí. Desde un lugar de compasión y con los demás en nuestras clases. Sí. A veces uno se le olvida lo que uno comparte, ¿verdad? Y siempre uno agradece mucho esos comentarios, el feedback que nos dan. De eso mismo, de uno compartir ese conocimiento y al final del día, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sí. Y tú, Sofi, ¿qué recuerdas, tal vez, si identificas cuál fue ese primer momento o esa etapa en tu vida en la que comenzaste a sentirte, porque me dijiste que primero sentiste ansiedad, ¿no? Sí. Y luego vinieron otras cosas. Sí, okay. Pues siento similar en mi trayectoria, fue más grande, pero cuando yo empecé a sufrir o a sentir esa ansiedad que no sabía lo que era, pero era muy frustrante, es frustrante porque uno está ahí que, ¿qué carajo me está pasando y por qué estoy diferente? ¿Por qué me siento diferente si yo no soy así? ¿No? Y muchas veces alrededor tuyo las cosas están saliendo bien. Exacto. Está todo, te pones a pensar, está todo bien, ¿por qué me siento así? Exacto, estoy completamente de acuerdo. Es como que si alguien de afuera te ve, diría, ¿por qué Sofía se siente así? Pero al final del día es lo que uno siente adentro, no lo que la gente ve para afuera.
Y para mí esa trayectoria fue en junior y senior year de high school, en cuarto y quinto año, como decimos en Venezuela. Sí, tus últimos años Mis de últimos, adolescencia. exacto, mis últimos 2 años de high school, donde empieza el proceso de aplicar a la universidad. Y yo siempre he sido una persona muy high achiever y siempre me gusta, o sea, me gustaba como que tener tangible, ver mis resultados tangibles que El sean éxito. buenos, el éxito. Tu positivo. definición de éxito. Exacto, que ha cambiado un montón, pero en ese momento era, ok, soy exitosa si estoy sacando A, o soy exitosa si entro a la buena universidad. Y en ese proceso donde empieza, en mi colegio empieza todo el tema de las aplicaciones a la universidad, los años más, ya los últimos años de high school, que es lo que todo el mundo dice, estos son los años más importantes de tu vida, porque son los que te van a ser para la universidad, y de la universidad es de donde se te abren todas las puertas, que es un tema para otro día, porque aquí estoy yo haciendo yoga. Tengo un negocio, pero, ¿sabes? Todo es relativo. Y en ese momento yo empecé a perder sueño, no lograba dormir, me daban ataques donde de la nada lloraba y no sabía qué es lo que me estaba pasando, pero sentía esta frustración que me llevaba a llorar y no sabía cómo comunicarlo. Y no tenía 4 años, tenía 16, 17, 18. ¿Y cómo llegaste a, sabes, cómo llegaste a, de ese punto a ponerle nombre? Pues es curioso porque en esa época no le puse nombre y eso fue una etapa de esos 2 años donde yo estaba extremadamente ansiosa y después terminaron esos 2 años de mucho estrés y me empecé a encaminar porque me fui a mi gap year, entré a la universidad, otra historia para otro momento, pero logré llegar a ese ritmo de vida donde las cosas que yo quería, que tanto había añorado, ¿añorado es una palabra? Sí. Bueno, añorado, me estaban sucediendo y entonces se me olvidó ese sentimiento. No le puse nombre nunca, lo sufrí, lo pasé y ya. Y después otra vez en la universidad que empezó de nuevo este hyper, como que este enfoque demasiado fuerte en el éxito visto por los demás. O sea, eso tangible de estoy sacando bajas en la universidad y me está yendo bien, entonces soy exitosa, que me empecé a poner demasiada presión y otra vez volví al ciclo de sufrir ansiedad. Y fue a través de mi práctica de yoga, que fue cuando me empecé a conectar otra vez conmigo misma y mi salud mental, que logré ponerle nombre a, ok, esto que estoy sintiendo es ansiedad y cómo puedo yo mejorarlo. Pero esto fue en 16, 17, después 20, 21 años y luego a los 23 es que yo empecé con una psicóloga al 100% cuando tuve un ataque de pánico en un vuelo, que yo dije, no puedo más, necesito aprender a controlar estos momentos. Qué curioso. Entonces, tu primera vez con un profesional de la salud fue a tus 21, 22. Bueno, yo tuve en bachillerato una a través del colegio, pero no era enfocado en mí, sino en los problemas externos como me afectaban a mí. O sea, no, yo iba a esta psicóloga que daba el colegio durante el almuerzo por 3, 4 meses, una vez a la semana o algo así, porque estaban pasando muchas cosas en mi casa que yo quería entender, pero nunca era como, o sea, reflexionar a mí hacia adentro. Después cuando, y todo viene con madurez, o sea, fue mi proceso, tuvo que ser así. Sabes que todo tiene que ver con madurez. Claro, es que la madurez se trabaja todos los días hasta el último día. Me pongo a pensar, por ejemplo, esa primera vez tuya, de alguna manera fue early 20s. La mía fue early 30s. Yo había tenido experiencias anteriormente con psicóloga o psicólogo, pero por motivos diferentes. Cuando yo comencé a visitar a mi psicóloga, fue por una crisis de pareja que tuve con mi esposo. O sea que fui obligada. Fui obligada, incluso él fue el que sacó la cita. Fui obligada para demostrar mi punto, para demostrar que yo tenía la razón. Y ahí, con todo ese proceso, descubrí tantas cosas de mí, entendí tantas cosas de mí, le pude poner un nombre a eso de la ansiedad, ¿no? Y cómo muchas cosas o factores afectaban esa ansiedad. Así que, sí, al principio de tus 20s, al principio de mis 30s, sí, fue que las dos comenzamos a... Y por razones bien diferentes, pero básicamente llegamos, yo no sé en tu caso, en mi caso yo llegué obligada por un tercero o por la situación, no porque yo decía,
necesito buscar las herramientas, que lo ideal sería que todo el mundo llegue ahí por decisión propia, pero whatever, lo importante es que llegamos. Para mí sí, para mí fue COVID, y ese pudiésemos llamar eso el tercero. Que yo estaba tan frustrada con cómo me sentía y no entendía, y eran demasiados factores externos que me estaban afectando a mí internamente y me estaba llevando a un punto muy heavy, como que oscuro, triste o frustrante, que yo dije, yo necesito hablar esto con otra persona. Porque si lo hablo con mi hermana, a quien amo, ella también tiene todos sus problemas relacionados con COVID y no quiero ponerle... Exacto, y con mi novio le estaba poniendo demasiados problemas encima y decía, esto va a afectar mi relación de pareja si yo sigo utilizándolo a él, o sea, y obviamente siempre está ahí para mí y él siempre es la persona, porque con quien vivo, entonces es la persona que más me apoya al día a día, pero no era el momento para ponerle tantas cosas encima cuando él era COVID, todo el mundo tenía 80 cosas pasando que no eran las personas correctas, y yo ahí dije, déjame buscar ayuda. Esta historia para otro momento, pero mi primera experiencia con psicólogo durante COVID fue espantosa, y qué bueno que yo no tomé eso como todos los psicólogos son así, totalmente. Y conseguí a la persona correcta que me ha apoyado desde el 2020 hasta ahorita a aprender, a conocerme, a entender mi pasado y cómo eso afecta a mi futuro, a estar en el aquí y ahora. Pero sí fue, o sea, tú dices que tú fuiste por un tercero y yo pudiese llamar a COVID de ese tercero. Exacto. O sea, sabes que mencionaste algo, por ejemplo, de cuando te diste cuenta que esa carga emocional no le toca a los seres que nos rodean, ¿verdad? Y es algo que le dicen el emotional dumping, y yo he intentado, y me falta muchísimo por mejorar en cuanto a eso, pero every now and then he practicado, bien pocas veces, ahora estoy creando conciencia de, por ejemplo, si estoy teniendo una situación en la que me siento ansiosa, tengo estrés, estoy molesta, uno muchas veces agarra el teléfono a llamar a una amiga, por ejemplo, y uno empieza por ahí sin pensar y considerar si esa persona está en el espacio mental y emocional para recibir esa carga. Entonces, una iniciativa que te voy a invitar, me autoinvito, y también invito a las personas que están escuchando y viendo este podcast, que intentemos, antes de descargarnos en otros, tratemos de acostumbrarnos a preguntar, ¿tienes el espacio emocional para escucharme? No me siento bien, ¿tienes el espacio emocional? Pienso que es una buena práctica. Me gusta. Y creo que es importante, y me ha pasado del otro lado de la torta, 100% de yo dumping en otra persona, pero me ha pasado viceversa, donde uno está de que ya va, o sea, yo estoy tan mal que escucharte a ti lo que va a hacer es empeorar mi situación. Entonces es una buena práctica y es una buena... Vamos a implementarlo. Sí. Así que si yo llego con estrés por ahí, espero no hacerlo de la semana pasada. No, pero... Me recibes con el ¡ting! Y sí, yo lo he hecho pocas veces, pero sé que lo he hecho. He hecho la pregunta, ¿tienes el espacio emocional? Sí. O sea, y también no tiene que ser tan directo a esa pregunta, pero me estoy sintiendo de una manera bien frustrada y necesito hablar con alguien. O sea, está bien si yo, o sea, si yo lo comparto contigo. Pero, y también, pienso, perdona que te interrumpa, pero pienso que incluso es hasta un gesto bonito decirlo de la manera, o sea, tienes el espacio emocional y mental para escucharme. Estoy de acuerdo, bonito. O sea, ¿sabes? Y mira, si no lo tienes, que las personas también, o sea, claro, uno haciendo la pregunta con la disposición de recibir la respuesta positiva o negativa, y respetándolo y no molestándolo. Exacto. Si yo te digo, Sofi, necesito saber si tienes el espacio emocional o mental para escucharme porque estoy, y tú me dices, no, ahora mismo no, pues no tomarlo personal. Exacto, no es nada en y contra de ti, considerarte. Es una práctica difícil, pero me parece interesante. Sí, me gusta, me parece especial. Pero, ¿cómo pudiste tú empezar a controlar esos sentimientos o esos momentos de ansiedad o de pánico, de estrés, para pues llevar una vida un poco más tranquila? Pues mira, varias cosas en cuanto a lo que me dices. Primero, otra cosa que he intentado cambiar en mi vocabulario es no controlar mis emociones,
sino reconocerlas y que ellas no me controlen a mí. Porque si mis emociones están ahí, tengo que verlas, no decir, no, no te vas a sentir así. Esa es mi manera de... Y eso lo he ido aprendiendo en este journey desde el 2020, que también la pandemia fue el catalítico en mi vida para este cambio profesional, como maestra de yoga, etc. Nata, entonces, ahora que hemos conversado las dos de en qué momentos nosotros empezamos a sentir ansiedad, en qué momentos nosotros logramos conseguir la ayuda necesaria para reconocer qué es sobre ansiedad y agarrar esas herramientas, me da curiosidad qué es lo que sientes tú cuando empiezas a sentir ansiedad, y quiero que la gente que nos escucha entienda que puede ser distinto para todos, y no necesariamente lo que sienten Nacho, lo que siento yo es lo que van a sentir ustedes, pero quién sabe, tal vez hay alguien que lo está sintiendo en casa y todavía no ha logrado hacer esa conexión, que eso es ansiedad. Perfecto. Y no necesariamente va a ser ansiedad, pero como que me da curiosidad entender qué es para ti esos sentimientos de ansiedad, y luego, sí, vamos a empezar por ahí. Pues mira, me encanta esta pregunta porque lo siento bien a nivel físico. Y eso es algo que he ido aprendiendo también con este proceso de que, y lo hablo mucho en mis clases, de que la mente y las emociones se reflejan en gran parte a través del cuerpo físico. ¿Cómo se refleja la ansiedad en mí? Lo primero que siento usualmente es la bola, el nudo en la boca del estómago. O sea, ahí mismo, ahí mismo. Y no me dan palpitaciones como a lo mejor otras personas que le dan palpitaciones bien heavy, pero sí lo siento conectado. Ese nudo ahí en la boca del estómago como que no me permite sentir bien mi corazón, así lo puedo describir, y definitivamente he identificado que no respiro. La respiración, la inhalación me llega a la garganta. Entonces, si lo estoy sintiendo ahí, la garganta, en el corazón y sobre todo la bola del estómago. Obviamente la mente está all over the place, all over the place. Y así es que lo identifico. Sí, 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 me parece, o sea, me da curiosidad porque yo empiezo diciendo que lo que sienten no necesariamente lo que siento yo, pero yo lo siento muy, muy similar, pero lo siento un poco más en el pecho. Y es, o sea, es totalmente como dices tú, de repente es difícil pensar claramente. O sea, todo lo que pienso está relacionado a X tema, o lo que estabas diciendo tú antes, a el futuro, o sea, ¿qué me está dando estrés en el futuro? O sea, qué cosa quiero hacer, y siento que estoy pensando en todas las cosas negativas que pueden pasar que me van a impedir llegar a lo que quiero lograr. Entonces es mucho, mucho noise, o sea, ruido que no me deja pensar claramente, sí, que no me deja decir, pausa, yo estoy aquí, o sea, ahorita estoy bien, estoy viva, o sea, ¿sabes? ¿Y cómo lo sientes? ¿Lo sientes a nivel físico? Lo siento físicamente en el corazón, o sea, es como un fuego, como una presión en el pecho que siento que, o sea, total, y es lo que dices tú, son los pulmones, y luego el cuello, es pecho y cuello, y yo empiezo a sentir aquí como que me cuesta respirar, y lo siento súper, súper fuerte, y en verdad es, ¿sabes? Gracias a Dios que hoy en día yo lo puedo reconocer, pero yo me recuerdo un día que yo estaba en un avión de Puerto Rico a Boston de regreso cuando todavía vivía allá, que fue un viaje que yo vine a Puerto Rico a través de los ojos de qué pasa si me mudo para acá. Claro. Porque ya estaba la y ya pregunta. ese cambio representa ansiedad para ya ti. estaba la pregunta de, ok, maybe me mudo a Puerto Rico porque tal vez es el mejor paso próximo para mi relación y para mi vida profesional. Y yo vine a Puerto Rico a través de esos ojos, y cuando yo me monté en ese avión, estaba encerrada, yo pasé 3 horas llorando. O sea, llorando, pero ansiedad que tenía, que se me iba a salir el corazón del pecho y no sé qué. Y fue ese el trigger que dijo, yo necesito trabajar con un profesional de la salud porque no puede pasar que yo me meto tanto en mi cabeza que no logro salir de ahí. Y eso fue, o sea, ahora que lo reconozco, me da tanta cosita con mi yo montada en ese avión, con la mascarilla, llorando, o sea, la mascarilla y el hoodie para que nadie me viera, llorando como tendido, frustrada que no lograba salir de ese momento. Eran muy bien de 4 horas, o sea, fue full, pero full tiempo, horrible. full heavy. Horrible, sí. Y ahora digo, gracias a Dios que tengo las herramientas para parar eso, porque yo empiezo a sentirlo en el corazón, o sea, en el pecho y en la garganta, y yo digo, o either I attack it now, o me voy en el espiral y se va bien, bien heavy. Es un proceso de autoobservación, sí. Y fíjate que escuchándote hablar de esa experiencia en el avión y la razón o el motivo por el cual te surgió ese ataque, me hace reconocer a mí que en otro momento de mi vida, mucho más que ahora, los cambios me generaban mucha ansiedad
por el miedo al fracaso, que eso vendrá también, eso es una conversación para otro día, pero eso, los cambios y el fracasar. Sí, y entonces eso lo he ido trabajando durante los últimos 3 años, volvemos con la práctica que te hace consciente de que el cambio es lo único constante. Cuando Nats dice la práctica, es la práctica de La yoga. práctica de yoga, sí, tienes razón. Con la práctica de yoga, el reconocer que el cambio es parte de la vida, que hay cosas que cambian más a menudo que otras, que no siempre necesitamos cambios, ¿verdad? O sea, es que depende de cada situación, pero en general a mí los cambios, sí, como tú dices, me generaban mucha más ansiedad que ahora. No que ahora no me generen ansiedad, pero como lo reconozco, pues ¿sabes? Se me hace más fácil manejar. Claro, y sabes como que Sí, verlos desde otro punto de vista. exacto. Y ahora que hemos conversado un poco sobre qué son esos sentimientos físicos, sí, sensaciones físicas de cuando empezamos a sentir ansiedad, que gracias a Dios podemos reconocerlas porque podemos de una vez, o sea, ya decimos, lo estoy empezando a sentir, déjame hacer estas cosas que me ayudan a reducir la ansiedad. ¿Cuáles son esas cosas para ti? Pues mira, tengo que hacer el disclaimer que tengo ahora muchas más herramientas que antes y la habilidad para trabajar con la ansiedad. No siempre lo hago tal cual. Soy un ser humano. Pero a veces estás dispuesta a hacer el trabajo y a veces a mí me claro, pasa. claro. A mí me pasa que a veces estoy sintiendo ansiedad y no estoy dispuesta a hacer el trabajo que sé que puedo hacer y me meto en ese hoyo. Claro que al final te jodes tú nada más. Exacto. ¿Ves? Y después Pero, ahí estoy jodida yo, exacto, estoy pensando en mi novio y luego me tiene que decir, vamos a volver, ¿sabes? Sí, Como que, sí. pero pasa. Hay veces que uno está dispuesto y a veces que no. Totalmente, totalmente. Pero la mayoría de las veces, las cosas que me han funcionado. Uno, detenerme, parar, literalmente, físicamente, bueno, a menos que esté guiando o esté haciendo algo que no puedo parar físicamente, pero usualmente, si estoy en un lugar, detenerme. Por ejemplo, cuando tenía el trabajo corporativo o ahora, ¿verdad? Con del mundo del emprendimiento, es detenerme, ok. Y preguntarme, como mencioné ahorita, el hacerme preguntas me ha valido un montón. Ok, para anotarlo. Lo voy a hacer tal cual lo hago. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Ok, me estoy sintiendo pues la boca del estómago. Me empiezo a hacer esas preguntas y empiezo a identificar los latidos del corazón que a lo mejor están un poco acelerados, el pecho contraído que no puedo respirar. Cierro los ojos hasta para hablarte, para contártelo, porque, ok, para, esto es lo que estás sintiendo. Vamos a respirar. Y trato de conscientemente inhalar para atacar esa contracción en el pecho y en los pulmones, para expandir esos pulmones. Eso a mí me hace sentir mucho mejor. Y también lo digo mucho en mis clases, siente cómo ese pecho se expande, déjame sentir. Y ahora mismo estoy respirando, ¿ves? Y un poco también luego de respirar es tratar de identificar qué está provocando esa ansiedad. Por ejemplo, random. Estoy planificando, esto es un ejemplo, estoy planificando un evento y de momento empiezo a pensar, se me está acabando el tiempo, o sea, empiezo el autosabotaje. Exacto. Se me está acabando el tiempo, estaremos listas, podré hacerlo, quedará bien, cómo será la experiencia para las personas que participen y por ahí me puedo ir en el espiral, sí, ¿verdad? Pues lo que trato es de identificar eso que me está ocasionando la ansiedad y luego intentar pensar qué es lo mejor que puede pasar, que es lo que he estado tratando de aplicar. Pero un poco eso, o sea, ¿qué pasa si no sale bien? Claro, no quiere dar lo mejor, pero bueno, por ahí es que voy. Es detenerme, respirar y preguntarme honestamente qué entiendo que es lo que está ocasionando ese episodio. ¿Y tú, Sofía? Para mí es muy similar. Yo empiezo a sentir el pecho, el cuello, la garganta, falta de aire, de oxígeno. Y lo que trato es, si estoy con alguien, digo, me estoy sintiendo muy ansiosa, ya vengo. Así mismo. Y no tengo pena, ya yo soy muy abierta con ese tema porque es lo que mejor me ha hecho a mí. Y es removerme de la situación, o sea, salir, ok, estoy en la sala y hay demasiadas cosas pasando, estoy overstimulated, me estoy sintiendo ansiosa, me voy a mi cuarto, cierro la puerta y me siento a respirar. Y es tal cual, es respirar, es poder regresar, porque al respirar para mí es volver a este momento presente. Porque estoy pensando en 80 situaciones, lo que dices tú, las 50 cosas que yo que estoy pensando que pudiesen pasar mal en el evento que estoy organizando.
o en el viaje que voy a hacer, o Sí. en mi futuro en Puerto Rico, qué sé yo, cualquier cosa. Claro. 80 cosas que están pasando, que pudiesen pasar mal, están metidas en mi cabeza. Cuando yo empiezo a respirar, todas esas posibilidades se desaparecen. Porque yo estoy pensando literalmente, y yo siempre trato de pensarlo cuando yo guío meditaciones, yo digo, imagínate que el oxígeno que está entrando por tu nariz está lleno de luz. Entonces tú piensas en la luz, una bolita de luz, entrando por la nariz, pasando por tu tráquea, llegando Me a encanta tus pulmones, eso. expandiendo los pulmones, llegando a todas tus extremidades. Luz, 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 luz. Y después toda esa luz sale, sale, sale y sacas Me lo encanta. negativo que estás sintiendo. Y a mí ese mini detalle de pensar, luz entra, negativo sale. Luz entra, negativo sale. Ya yo no puedo estar pensando en las 50 posibilidades Claro, porque negativas. está enfocada en eso. Yo estoy pensando en la luz. Y lo maravilloso de el pájaro. Se acaba Cosas que pasan, un pajarito se acaba de chocar contra la ventana, esperamos que esté bien, que solo sea un chichón en su cabeza. Pero decía, pobre pajarito, decíamos, te estaba comentando que eso que compartes, que me encanta y sabes que yo trabajo mucho también con eso de la luz en mis clases, pero desde el punto de vista de inhalar la luz, O excelente. sea, el oxígeno es Exacto, luz, pero estás imaginando, entonces estás enfocando tu atención a esa luz, a eso. Exacto. Y lo maravilloso de esa sugerencia y de la respiración en general es que lo puedes hacer en cualquier momento. Tú puedes estar sentada en el inodoro y puedes, bueno, ahí a lo mejor no estás recomendando que voy a cambiar el ejemplo, puedes estar guiando, sintiendo mucho estrés, mucho coraje o ansiedad. Y literalmente respirar, enfocarte en la respiración, enfocarte en inhalar, llenar esos pulmones, llévalo hasta la boca del estómago, si quieres llevarlo hasta el suelo pélvico y sacarlo. Sí. Y es algo, como dices tú, lo puedes hacer en cualquier lugar, lo puedes hacer en el trabajo. Estás en el trabajo Claro. y vino tu jefe y te dijo dos cosas que no fueron apropiadas, que te estresaron, whatever. Y tú en tu trabajo puedes literalmente manos sobre rodillas, no tienes ni que cerrar los ojos si no te quieres ver raro. Respira, vete al baño, toma 3 respiraciones en el stall para que nadie te vea. Y tú puedes, a través de esas respiraciones, yo personalmente, a través de esas respiraciones logro regresar al ahora. Y para mí eso es todo, porque una vez que yo vuelvo a decir, ok, estoy aquí y en este momento estoy bien, estoy viva, estoy respirando, estoy tranquila, tengo muchas bendiciones a mi alrededor, voy a hacer todo lo que necesito hacer para que ese evento salga adelante, voy a hacer todo lo que necesito hacer para que mi futuro en Puerto Rico sea positivo. Entonces yo ahí digo, ok, está bien, hay muchas cosas que pudiesen pasar, pero si yo me enfoco en mis acciones, momento por momento, Exacto. ahorita, para que eso salga bien, todo debería de salir bien. Me encanta. Y yo entiendo que un poco con esto que estás diciendo es una manera hermosa para cerrar el círculo de esta conversación y pensar en esas cosas pequeñas, pero que son súper grandes, que hacemos para no quiero decir atacar, pero para aliviar esa ansiedad, ¿no? No solo la terapia psicológica, la ayuda de un profesional es esencial y nosotros la recomendamos 100%. Hay un psicólogo para cada persona, con su estilo. No te quedes como le pasó a Sophie, que a lo mejor la primera persona con la que se atendió no le gustó. No, buscar ayuda profesional. Y herramientas que te ayudan más en el momento presente, porque no siempre podemos acudir a terceros y no siempre debemos acudir a terceros en el sentido de que también debemos desarrollar esas herramientas dentro de nosotros. Hay que aprender. Respirar, porque la respiración evita que pensemos en ese futuro que no ha llegado, porque nos enfoca en el momento presente. Eso sí. es lo que les regalo, lo que les queremos dejar. Sí. Sí, el día de hoy, practíquenlo. Y la práctica de yoga, definitivamente no es porque seamos maestras de yoga, pero es una realidad, aparte de ser un ejercicio bien físico por el tipo de yoga que nosotras enseñamos, es que nos ayuda a enfocarnos en el momento presente. Yoga y respiración son equivalentes. Literal. Bueno, es que iba a decir, en la práctica de yoga estás enfocándote en cada movimiento pegado con una respiración. Exactamente. Es ahora. Cualquier tipo de ejercicio, puede ser tejer. Si el tejer te logra enfocar en una cosa única, haz eso. Si hacer yoga, si leer un libro y meterte en ese mundo, cualquier cosa que te ayude a enfocarte en el ahora va a ser una buena herramienta para
trabajar la ansiedad, para Yes. disminuir esos momentos ansiosos. Claro, es uno encontrar lo que le funciona, Sí. que puede ser bien diferente para cada cual. Pintar, mucha gente pinta y escribe. Sí, los mandalas que los pintan. Sí. Tienen libros de mandalas para adultos, que uno puede usar de niños también. Pero bueno, yo pienso que una invitación para nuestra comunidad es que nos dejen saber qué cosas hacen, qué actividades hacen, Sí. qué recomiendan Sí. para, si padecen de ansiedad, pues un poco minimizar esa sensación y ayudarse Sí. y cómo esas herramientas pueden ayudar a otras personas. Y pues creo que con eso nos despedimos. Les damos las gracias por Sí. escuchar. Recuérdense que si les gustó el episodio le pueden dar rate este podcast en Spotify, darnos follow en Spotify y suscribirse al canal de YouTube si nos están viendo por ahí. Yes. Nos vemos la próxima. Cualquier tipo de pregunta, duda, recomendación, siempre estamos abiertas a escucharlas. Claro, que nos pueden contactar en Instagram. Sí. Y allí estamos pendientes a todos los mensajes respondiendo, así Sí. que déjenos saber. Nos vemos pronto. Un beso. Chao.